¿Qué es mejor? ¿Un CDT que tenga alta rentabilidad o una cuenta de ahorros en un neobanco que te dé altos rendimientos, como por ejemplo las cajitas de Nubank, las cuentas de Pibank o las de Ualá? En el video de hoy contestaremos esta pregunta, pero adicionalmente miraremos todo el tema de impuestos para ver en realidad cuánto dinero te vas a ganar. Entonces, ponte cómodo, suscríbete, dale like e iniciemos. Lo primero que te voy a explicar es qué es el componente inflacionario y por qué esto es muy decisivo para saber cuánto es el dinero real que me va a pagar, por ejemplo, las cajitas de Nubank o, por ejemplo, un CDT. Esto te lo voy a explicar de una manera muy sencilla y muy rápida. Entonces miremos acá. El componente inflacionario es algo que no constituye ni ganancia ni renta ocasional. Es decir, muchachos, yo invertí un dinero, me gané una rentabilidad, ¿sí? Me gané un dinerillo y hay una parte de ese dinero que me gané que el gobierno va a decir, no, eso es tuyo, no te voy a cobrar nada de impuestos. Ese es el componente inflacionario. Y solamente aplica, por ejemplo, a entidades que están sometidas a inspección y vigilancia por la superintendencia bancaria. En este caso, todo lo que sean neobancos, bancos y, por ejemplo, también todo lo que nos vendan CDTs, como lo que es las cooperativas. Entonces, de una manera súper sencilla, digamos que tú inviertes un dinero en un banco, ¿sí? Resulta que ese banco te va a dar el 13% de efectivo anual. Ese 13%, ¿cuánto va a ser? De 1.000.000 de pesos va a ser 130.000. Resulta que el componente inflacionario, tú lo puedes buscar también por internet, no pasa nada. Este video lo estamos viendo en el 2024, entonces busca 2023. Si lo estás viendo 2025, pones componente inflacionario 2024. Resulta que lo buscas y aquí ya inmediatamente nos sale que es del 66.71. Entonces le sacamos el 66.71% a esos 130.000. Y el valor que nos dé es un valor donde nunca vamos a pagar impuestos sobre ese valor, ¿sí? Es algo que ya es de nosotros. Resulta que la diferencia entre esos 130.000 a esos 86.000, o sea, hacemos como una resta, va a ser esos 43.277 pesos y ahí el gobierno va a decir, bueno, aquí en este caso sí te voy a cobrar impuestos sobre ese valor. Tengan esto muy en cuenta. Vamos a ver cuáles son estos impuestos que nos va a cobrar. Y antes de seguir, ¿por qué estoy diciendo que el componente inflacionario lo buscamos del año anterior? Porque digamos tú inviertes, es 31 de diciembre, ya te dieron un dinero, una ganancia, te la dieron digamos en agosto, pero el 1 de enero ya los bancos y ahí en adelante empiezan a comunicar como que bueno, este es el cierre financiero de esta persona, le comunican al gobierno y hay que declarar renta. Pero miremos esta maravilla que son los llamados neobancos. Pibank, 12% efectivo anual. Ualá, 13% efectivo anual. Tengan en cuenta que Pibank es como una filial, como una empresa del Banco Pichincha. Y aparte de esto, nos va a dar el 4 por mil. O sea, ellos van a asumir ese 4 por mil. Aquí viene también otro que se está volviendo muy grande, por ejemplo, en Brasil, Colombia, México, y yo creo que va a ser uno de los bancos más grandes que va a tener esta región, que es Nubank. Resulta que él nos va a dar un 13%, pero aparte nos dice, ese 13% efectivo anual que te voy a dar va a ser de interés compuesto. Aunque no se dejen engañar, ya te voy a mostrar una gran mentira que nos están diciendo. Bueno. Entonces, ya teniendo esta información, en Dream School decidimos buscar los CDTs. Resulta que la Superintendencia Financiera de Colombia sacó los valores de los CDTs y nos dijo, bueno, los mejores CDTs en junio o julio son estos, que a 11.30%, 11.35%, 11.38% y así sucesivamente. Si te das cuenta, las cuentas de los neobancos nos dan mucho más dinero. Por ahora van ganando los neobancos, pero no hemos mirado los impuestos con ese componente inflacionario. Resulta que también nosotros dijimos, bueno, eso es lo que dijo la superintendencia. Vamos a buscar un banco. Volvimos a buscar Banco de Bogotá y nos encontramos la sorpresa de que en 360 días, que es un año, la última fila a la derecha,
nos da 9,74. En realidad nos están dando un 10%, o sea, en realidad mucho menor a lo que nos da las cuentas de alto rendimiento. Entonces aquí iniciemos este análisis que es brutal. En serio, es que miren esto. Resulta que, digamos, tú tienes 10 millones de pesos y dices, bueno, tengo 10 millones de pesos, voy a abrir una cajita de Nubank y la cajita de Nubank, en este caso, te va a decir, te voy a dar el 13%. Ese 13% es 1.300.000. Volvemos a calcular el componente inflacionario que nos da 867.230 pesos. Recuerden que de este valor no se va a pagar impuestos. Hacemos la resta, 1.300.000, menos el valor del componente inflacionario que acabamos de hallar, y es 432.000. Acá el gobierno dice, aquí sí te cobro impuestos. Échale lo que va a pasar. Resulta que después de todo esto, todas las personas naturales tienen una tarifa de renta. Es un impuesto que puede ser del 0% al 39%. Esto es muchísimo. Tengan en cuenta que, por ejemplo, ese 39% que nos van a cobrar no va a ser de ese 1.300.000, sino el 39% de esos 432.000, ¿sí? Que es el ingreso gravado. ¿Esto de qué depende, muchachos, esta tarifa de renta? Simplemente de todos los ingresos que nosotros tengamos. Puede ser de un CDT, sumado de nuestro salario, sumado de una cuenta de alto rendimiento, ¿sí? Digamos de una cajita de Nubank, de un trabajo que hagamos por particular, de todo lo que nos llegue, ¿sí? Cada uno de ustedes tiene un caso particular y eso se tienen que preguntarle a un contador, a su contador de confianza, si ya declaran renta. Pero si no declaran renta y no tienen altos ingresos, no te preocupes que en la mayoría de veces va a ser el 0%. Sin embargo, mira lo que va a pasar. Vamos a pasar de una utilidad, ¿sí? Una rentabilidad que nos promete, por ejemplo, un Nubank del 13%, a ir bajando a 12.18, 11.79, 11.57, 11.49, 11.40 y 11.31. Ya se acercó a esos famosos CDTs. Ahí ya se está acercando, las personas que tienen más o menos buenos ingresos, ya lo tienen que empezar a pensar. Pero sigamos mirando aquí una cosa. Digamos que pasa con 15 millones de pesos, va a ser los mismos porcentajes. Aquí lo importante son los porcentajes. Van a ser los mismos y ya. Así tú metas más dinero. Sí, puede ser 30, 50, 100, 200 millones, lo que sea, siempre van a ser los mismos porcentajes acá, siempre y cuando la rentabilidad de una cuenta de alto rendimiento sea el 13%, digamos Nubank. Resulta que también hay una pregunta que todo el mundo le ronda y dice, no, pero es que en este caso específico de Nubank, es que eso es un interés compuesto, eso es una bola de nieve. Muchachos, no se dejen engañar de una cosa. Les voy a mostrar esto para que se den cuenta de algo. Resulta que una cajita de Nubank, digamos, dice, te doy 10 millones, una tasa anual del 13%. Esa tasa anual tenemos que convertirla en una tasa diaria. Tienen que buscar la ecuación financiera para hacerla. Cuando yo utilizo esa ecuación, me está dando que la tasa diaria es del 0.0340. Entonces mira lo que yo hice acá. Dije, bueno, meto 10 millones, el primer día me gano 3.396 pesos, al segundo día me tengo que ganar más, aquí me gano un pesito más porque es 3.397 y así sucesivamente. Al final del año, sí, aquí puse 365 días, vamos a buscarlos. 365 días me hice 11.315.000, no de ganancia. Mejor dicho, ya te explico. Si metí 10 millones y me hice 11.315.000, en realidad tengo una tasa de interés real del 13,15, 0,15% más. Tengan en cuenta también que Nubank en cualquier momento puede cambiar esta tasa y bajarla al 12, al 10, al 9, al 8. Esto ténganlo muy, pero muy en cuenta. Eso es algo que no me gusta de las cuentas de alto rendimiento. Pero sigamos en nuestro ejercicio. ¿Qué va a pasar cuando yo comparo esto con un CDT? En serio, ¿qué va a pasar cuando yo comparo esto con un CDT? Miremos acá. Meto los mismos 10 millones de pesos. Tengo una rentabilidad igual, 1.300.000. Hallo lo mismo. Componente inflacionario, ingreso grabado, pero sale algo llamado pago de seguridad social.
Acá toca pagarlo. ¿Y cuándo yo lo pago? Simplemente lo que yo hago es la utilidad, que sería 1.300.000 menos el 27,5% de presunción de costos, o sea, le saco el 27,5% de este 1.300.000 y me doy cuenta que si el valor es mayor a un salario mínimo, tengo sí o sí que pagar seguridad social. En este caso, no, porque aquí tenemos 1.300.000 y si le quito así sea un peso, muchachos, créeme que esto ya es menor a un salario mínimo y aquí no tengo que pagar seguridad social. Por eso, este valor se comporta de la misma manera. Aquí puse una línea que tiene 0 valores, pero se comporta de la misma línea a, por ejemplo, el ejemplo que te di de Nubank, ¿sí? Asumiendo que un CDT me va a dar el mismo 13%. ¿Por qué lo estoy asumiendo? Para que veas el ejemplo con el mismo porcentaje de rentabilidad. Pero ¿qué pasa acá? Miremos acá. ¿Qué pasa si yo cambio la inversión a 15 millones de pesos? ¿Será que tengo que pagar seguridad social? Porque acá yo puse que se pagaba 370.500. Vamos a ver por qué. Resulta que si yo le saco el 27%, el 27,5% de presunción de costos, muchachos, háganlo siempre a los intereses que ustedes van a recibir en un CDT. Resulta que hay unos, o sea, esos costos o ese valor serían 536, en este caso, ¿no? Le resto a la rentabilidad que yo voy a ganar, aquí sería 1.950.000, le resto ese 27%, me da 1.413.000. Es decir, esto es mayor a un salario mínimo. El salario mínimo en Colombia en el 2024 se encuentra en 1.300.000. Es decir, sí o sí, acá ya tengo que pagar seguridad social. Sí o sí. ¿Cuánto es el valor de seguridad social que tengo que pagar? Tengo que multiplicar ahora ese ingreso que saqué, ese nuevo ingreso que saqué, por el 40%, y si me da menor al mínimo, tengo que poner en la ecuación el mínimo, que en este caso sería 1.300.000. Y a eso le saco el porcentaje del 16% para pensión y el porcentaje del 12,5% para salud, que me da 370.500 pesos. Por eso es que aquí esta ecuación toda tiene 370.500. Es decir, que un CDT que digamos me dé el mismo 13% de rentabilidad, aquí ya lo veo más duro. Mira cómo se me baja. 10,53, 9,71, 9,32. Dios mío, se me baja bastante, se me está bajando bastante. Ten en cuenta que, por ejemplo, en Nubank, si tú no pagas nada, el 0%, ¿sí?, de tarifa de renta, aquí sí tienes que pagar sí o sí seguridad social y de una vez te baja esto. O sea, acá ya se vuelve algo horrible. Sí o sí van ganando las cuentas de alto rendimiento. Entonces, ¿cuál es la conclusión final? Veámoslo acá, que era lo que yo te decía. Si cuando hacemos los cálculos se nos obliga a pagar seguridad social, sí o sí, vámonos por una cuenta de alto rendimiento. O sea, eso no lo pensemos dos veces. O sea, digamos dos veces. Vámonos por Nubank, Pibank, Ualá o cualquier opción que ustedes quieran. Creo que también hay una como de Rappi. Resulta que si la cuenta, ese CDT o esa cuenta de alto rendimiento, digamos, tiene el mismo porcentaje y no tienes que pagar seguridad social y te encuentras en el 0%, el 19%, el 28%, el 33%, no pasa nada. Puedes elegir cualquiera de los dos porque los valores serían prácticamente los mismos. Entonces, muchachos, no sé si les encantó este video. La verdad, me he esforzado muchísimo. Espero que me sigan, que me comenten si tienen dudas y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes los que se quedaron al final de este video. Suscríbete para más conocimiento financiero. Dale like y comparte.